Y le decimos sean bienvenidos a esta su experiencia en casa. Salmos capítulo 40. Este es un pasaje muy famoso en Reina Valera, pero yo lo quiero leer en esta versión. Dice: con paciencia esperé. ¿Cómo se debe esperar? Con paciencia. Mira al que está a tu lado, dale una sonrisa y dile: el problema no es el diablo. El gran problema es que se espera con paciencia. Ya prediqué, ya podemos orar y nos vamos. Mira esto. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizaba. Amén y amén. Permítame comenzar esta palabra y como pocas veces lo suelo hacer, pero quizás intentar ir a la yugular del tema. Cuando uno no desarrolla correctamente cualidades como la paciencia, la confianza o la fe, con facilidad aparece la desesperación. Ojo con esto, esta es la matriz y desde aquí vamos a partir. A mí me parece, amada iglesia, que a lo largo de los años de servir al Señor, es evidente que muchas veces podemos tener palabra de Dios, podemos tener un llamado de Dios, podemos haber tenido experiencias espirituales con Dios y en un momento puntual de la vida encontrarnos perdidos en el camino. Son muchas las personas que a medida que los años pasan y avanzan, viven en un altibajo. ¿Les suena? Hoy estoy con Dios, mañana con Satanás y pasado mañana con el primo hermano de Satanás. Pero al otro día me encontré con Dios otra vez. Entonces, la característica de la vida se centra en que se desarrolla poca persistencia y convicción en eso que Dios te llamó a hacer. El salmista David, en una ocasión hablando, dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y termina diciendo: no desampares la obra de tus manos. Y cuando yo leo esta escritura, para mí no es difícil ver que Dios puede tener un propósito contigo y tú atribuir que Dios ese propósito que tiene contigo lo deja a medias. Fíjate cuál es la oración. Él dice: Dios cumplirá su propósito en mí, su misericordia es para siempre, pero termina diciendo: no desampares la obra de tus manos. Es como que si Dios, que tiene un propósito contigo, en algún momento puede desamparar el propósito que tiene, te puede dejar tirado, te puede dejar a mitad del camino, pero no es así. La Biblia es consistente cuando se trata de que tenemos un llamado o que Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Filipenses capítulo 1 dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, el que comenzó la buena obra en vosotros, una vez más, el que comenzó la buena obra en vosotros la irá perfeccionando hasta el día de su venida. Y esto creo que es una buena noticia,
Porque quiere decir que el Dios que tiene un propósito contigo es el mismo que trabaja para llevarte al cumplimiento de ese propósito. El problema es, señores, que Dios puede tener el propósito, puede haber comenzado una buena obra, Él puede estar determinado a terminarla, pero tú y yo no desarrollamos correctamente estas capacidades. No sé si voy bien acá, pero diga conmigo sin trampas. El problema es que todo eso puede ser una realidad y tú y yo no crecer en paciencia, no crecer en confianza, no crecer en fe. Podemos tener un Dios poderoso, maravilloso llamado, y nosotros quedarnos enanos en estas características que deben ser desarrolladas en nuestras vidas. Entonces, cuando yo no desarrollo eso, el problema no es si Dios tiene un llamado para conmigo. El problema es que la falta de desarrollar estas características hace que aparezca la desesperación. Y la desesperación, señores, no solo es una emoción. La desesperación es una distorsión en el carácter. Cuando voy al diccionario, la palabra desesperación, uno de los tantos significados que tiene, es que dice o habla de la pérdida total de la esperanza. Y es que el mayor enemigo que tiene el llamado que Dios te ha hecho, el mayor enemigo que puede tener una promesa de Dios sobre tu vida, no es el diablo, no son los demonios y no son situaciones difíciles que no puedes resolver. El mayor enemigo que vas a tener que vencer para ver el cumplimiento del propósito de Dios es la pérdida o la desesperanza. Cuando tú dejas de creer por la situación que estás viviendo, que Dios ya dejó a medias el propósito que tiene contigo, le cerraste la puerta a toda posibilidad de cumplimiento. Pero yo vengo hoy como la voz de Dios para decirte, puede ser que el momento que estás viviendo sea complicado, sea difícil, sea oscuro, se hayan cerrado algunas puertas, te dejó el novio, el marido se fue con otra, el negocio no prosperó, la calle se puso dura. ¿Cuál es la condición en la que estás? Hoy vengo a declarar sobre ti que en la mayor virtud que puedes hacer es que en el día malo aprendas a esperar con paciencia en que Dios venga en tu ayuda. En tu ayuda. ¿Voy bien hasta acá? ¿Sí? Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque el problema de la desesperación es el siguiente. La desesperación nos precipita. La desesperación nos empuja a tomar cualquier camino. La desesperación, no el diablo. La desesperación. La desesperación viene porque pierdes todo tipo de esperanza. El que pierde la esperanza asume que Dios dejó de trabajar. Pero me encanta David, porque él está diciendo, óyeme, con paciencia esperé al Señor que Él viniera a ayudarme. Y hay una respuesta, Dios se fijó en mí. Porque lo siguiente que quiero declarar es que Dios siempre va a poner sus ojos sobre gente que aprende a esperar con paciencia, pacientemente en Él. ¿Le suena? Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. Es el pasaje tradicionalmente. Lo que quiero que tú puedas entender es que no hay gente, no hay un ser humano sobre esta tierra que no se plante a esperar en Dios y que Dios no llegue. No hay nadie que se plante a creerle a Dios y que Dios no se levante.
adelante. No hay nadie que se pueda encontrar en un momento difícil diciendo: Dios comenzó a hacer algo conmigo y creo que Dios no lo va a dejar por la mitad, que no termine celebrando la gloria de Dios en su vida. El problema es que hay que aprender a esperar. Hay que aprender a esperar. Entonces la desesperación nos empuja a tomar cualquier camino. Nos hace buscar soluciones a cualquier precio. La desesperación. Ya está. No es el diablo. Es que perdiste un día las esperanzas. Y cuando tú pierdes las esperanzas, entonces cualquier oferta te mueve del lugar donde Dios te puso y te sembró. Voy bien. Esto es solo la introducción. Mira esto. Entonces, la desesperación es el problema, señores, que nos impide recibir lo que Dios ya preparó para nosotros. Y aquí viene entonces esto. La desesperación que te precipita, que te desespera a buscar cualquier tipo de solución a cualquier precio, es lo que nos lleva a utilizar trampas. Hola. ¿Quién te trajo a España? ¿Dios o el diablo? Dios. Si te trajo Dios, ¿por qué tienes que hablar mentiras? No, por ahí no va el mensaje. Perdón. ¿Me estoy dando a entender? Entonces muchas veces, porque nosotros elegimos dejar de esperar en Dios, le abrimos la puerta a la desesperación. Y la desesperación nos lleva a utilizar trampas para intentar ayudar a Dios a cumplir lo que Él me prometió que iba a hacer conmigo. Ahí es donde quiero llegar y quiero pasar los próximos minutos en esa idea. Todo producto de la desesperación. Si Dios te trajo a España, me voy a adelantar 5 segundos a esto. Si Dios te trajo a España, el Dios que te trajo a España es el mismo que te va a sustentar, te va a sostener y va a abrir las puertas que tú estás necesitando. Si Dios te trajo a España, el mismo Dios que proveyó el pasaje, que proveyó las oportunidades, el mismo Dios que abrió las puertas, el mismo Dios que reprendió al diablo, ese mismo se va a presentar aún en el pozo de la desesperación en el que te puedas encontrar. Pero no puedes encontrarte con Dios si tú eliges la desesperación como tu estilo de vida. Porque el que se desespera se mueve de donde se espera que esté cuando le llegue la respuesta. Ok. Desesperación. ¿Usted se acuerda en los tiempos de antes, los más mayorcitos, yo no, a mí me lo cuentan, que cuando tú estabas esperando una llamada importante no había un teléfono inalámbrico como hoy? Había que sentarse. A las 3 de la tarde te llamo y tú estabas ahí 15 minutos antes por si acaso se había retrasado el reloj del infierno. No perder la llamada. Todo el que quería o todo el que valoraba la importancia de esa llamada no se movía de ahí. Aunque haya pasado la hora de haber recibido la llamada. Se mantenían esperando. ¡Pum! Y sonaba el teléfono y se abría la puerta. El problema es que nosotros, por la desesperación, entonces comenzamos a utilizar artimañas. Y toda artimaña siempre va a terminar afectando las promesas maravillosas que Dios te ha hecho. Ahora quiero conectar esto con un hombre en la Biblia que creo que es el ejemplo perfecto de lo que son las promesas de Dios. Y que creo que por medio de este escrito podemos conocer los buenos deseos de Dios para nuestras vidas. Mira lo que dice Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Dios le dijo a Abraham: deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Verso 2. Con tus descendientes formaré una gran nación. Y mira el deseo de Dios
para su iglesia y para su pueblo y para el que Él llama. Mira el deseo. Voy a bendecirte. ¿A quién le está hablando? A Abraham. Le está diciendo, negrito, me voy a meter contigo y con tu descendencia. Mira, te voy a bendecir. Ajá. Y hacerte famoso. Y serás de bendición para otros. Diga conmigo, Abraham. No, Abraham. Mira lo que Dios le dijo a Abraham. Te voy a bendecir. Ajá. Te voy a hacer famoso y serás de bendición para otros. ¿A quién le gustaría tener una promesa así de Dios? ¿Verdad que sí? La pregunta acaba, lleno, paréntesis de 40 segundos. ¿Qué harías si Dios te estuviera diciendo esto a ti? ¿Qué harías? Piénsalo, no me lo digas. ¿Qué harías? ¿Cómo sería tu comportamiento esta semana? No me lo digas, solo piensa. Sigo leyendo. Serás de bendición para otros. Mira lo que dice. Bendeciré a los que te bendigan. Al que te bendiga, lo bendigo. Al que te maldiga, pues entonces Dios maldice. Dios maldice. Dios maldice. Hola. ¿Ves cómo chocan esas ideas en la cabeza de uno? Porque uno solo, ay, Dios es amor, pero también dice que es fuego consumidor. Por eso es que hay gente que no prospera. Hay gente, por ejemplo, que maldice el pueblo de Dios. Gente, cuando tú estés en las calles predicando el evangelio y alguien maldice a Dios, a tu Dios, negro, pídele misericordia a Dios. Porque el mismo Dios que bendice, también. Vale, eso lo voy a hablar otro día más profundo. Quédese con la idea. Pero Dios le está hablando a Abraham. O Abraham, perdón, no le había cambiado el nombre todavía. Y dice, gracias a ti, bendeciré a todas las naciones del mundo. ¿Qué promesa más linda? Dígame que no. ¿Eso es una vida prácticamente blindada? ¿Qué tú harías si Dios te estuviera diciendo esto a ti? No hay ni siquiera que orarle a Dios para que mate a nuestros enemigos. ¿Para qué? Si ahí está, la bendición que está sobre mí se convierte en bendición para el que me bendice y en maldición para el que me maldice. Estás blindado, caminas seguro, caminas confiado. ¿Quién se puede levantar? Entonces hay gente que teniendo este grado de bendición se ponen a tenerle miedo al diablo. Pastor, que se me mudó un brujito arriba. Pastor, que mire que me echaron del trabajo. Pastor, mire, pero negrito, el jefe tuyo tendría que rogarte para que no te vayas de su empresa. Porque cuando tú caminas en la legalidad de la bendición de Dios, todo lo que tocas prospera. Todo lo que tocas lo bendice. Todo lo que te bendice también se bendice. Entonces, deje de estar rogándole al mundo por cosas que hace más de 2000 años ya Dios declaró que van a estar sobre tu vida. Te voy a bendecir, te voy a hacer famoso y es más, tú vas a ser bendición para otros. Le doy más, ahí está José. Lo fueron a comprar en una fila donde lo habían vendido como esclavo, pero apareció un hombre que sabe identificar la grandeza, porque la grandeza siempre va a llamar a la grandeza. Las hormigas siempre van a llamar hormigas. Las águilas siempre van a llamar águilas. Y los bendecidos siempre van a traer la bendición. Así que alguien tiene que celebrar que si Dios está contigo, todo va a estar bien. Entonces este José, en la fila de los esclavos, los hermanos lo habían vendido, pero estaba bendecido. Y cuando llegó Potifar, lo vio y le dijo, este tipo está maloliente, su ropa no está de la mejor manera, pero hay algo en él que yo sé reconocer. Hay grandeza en la vida de este hombre. Y para cerrar el paréntesis, ¿sabes qué? Se lo llevó a su casa, lo compró como esclavo y nada más hizo José
Josué pisar aquel lugar. Y la Biblia dice que Dios comenzó a prosperar toda la casa de Potifar. Usted tiene que agarrarme esta palabra, porque esto es para ti. Vine a hablarle a alguien que se encuentra en el pozo de la desesperación. Allí la bendición de Dios que está sobre ti hará que todas las cosas comiencen a prosperar. Pero no hay que hacer trampas. El que tiene la bendición no necesita usar la mentira. El que tiene la bendición no necesita estafar a nadie. El que tiene la bendición no necesita engañar. El que tiene la bendición no necesita fingir. El que tiene la bendición, ¿quién finge? ¿Quién engaña? ¿Quién hace trampa? El que no entiende la bendición del propósito y de la palabra de Dios que carga. Y yo vine a sacudir a alguien. No, hay pastores, que usted no sabe la vida que estoy viviendo. Pero el David comenzó diciendo: pacientemente esperé a Dios y Él me sacó del lodo. ¿Dónde lo estaba esperando? No lo estaba esperando en Hawái. No lo estaba esperando en el Burj Khalifa. No lo estaba esperando en un jet privado mientras todo está bien. No, lo sacó del pozo de la desesperación. Lo sacó del lodo cenagoso. Porque ahí el bendecido que aprende a esperar en Dios es quien va a ver el cielo abrirse y a Dios sacarlo de ese lugar. Eres el bendecido. Lea de José. Ya no me tengo que ir porque yo no vine a hablar de José hoy. Pero léalo. En la cárcel. En la cárcel. En la cárcel. ¿Dónde estaba? Y el carcelero, dice la Biblia, Génesis 39 creo, que nada más se llegó, le puso todas las cosas en las manos. Y dice que todo comenzó a prosperar. Porque Jehová lo hacía prosperar. Todo lo que allí se hacía, José lo hacía. Y Dios lo prosperaba. ¿Y dónde estaba? En la cárcel. Entonces, que estés en la cárcel, que estés en el lodo, que estés pasando por el valle de la sombra y de la muerte, no significa que la bendición no está sobre ti. Hola. 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 ¿Alguna vez se cuestionó la bendición de Dios por lo que estás viviendo? Pues hoy vine a decirte, lo que estás viviendo es la plataforma para que tú le des valor a la bendición de Dios que está sobre ti. Porque cuando le das valor a la bendición de Dios, a pesar de lo que estás viviendo, negro, prepárate para tú salir, como decía David. Yo esperé a Dios. Mira, muy bien, producción, gracias. Déjalo ahí. Yo esperé a Dios y Dios me escuchó. Dios se presentó, me levantó, me sacó. Y entonces ese es el mismo David que sale celebrando al Dios poderoso en batalla, que cumple lo que promete. Anote la cita. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, ¿quién va a prosperar lo que hace? ¿Quién va a prosperar la obra de tus manos? ¿Quién va a prosperarlo? ¿Quién? Es Dios. Entonces, si Dios va a prosperar la obra de mis manos, yo no tengo que estar haciendo trampas. Porque, señores, el dolor de la desesperación siempre será mayor que la sanidad que produce la espera. Y me voy a poner melódico a partir de aquí. Voy a concluir. ¿Le habló Dios? ¿De verdad que sí o no lo? Bueno, si Dios te habló, buenísimo. El dolor, o sea, la desesperación siempre va a producir dolor. Siempre. Siempre. Y va a ser más fuerte el dolor de la desesperación que el dolor que produce la misma espera. Porque las dos cosas producen dolor. ¿Quién que está en un momento difícil se está riendo? Es complicado. Aparece algún loco desquiciado con aneuresia mental, una cosa de esa rara, desquiciado mental. Una gente de esa que tienen problemas, tienen pensamientos como muy tóxicos, una cosa así. No sé, usted me entiende, ¿verdad? Que están de manicomio. Aparece alguno
De hecho, la Biblia lo alienta. El que vive por fe tendría que ser considerado como un desquiciado mental. Sí, de verdad. El que vive por fe tiene que estar considerado un enajenado mental, que se le fue las 5 guaguas de la cabeza, que tenían las 4 neuronas que les quedaban después de la tormenta y del ciclón Jordi y de David. Sí. De hecho, la Biblia dice que cuando tu fe sea puesta a prueba, tú tienes que aprender a gozarte. ¿O de dónde salió la canción Fiesta en el Desierto? Salió de eso. Porque hay una forma en el día de la aflicción de poder estar tranquilo, aún con lágrimas en los ojos. Y estos hombres nos los están mostrando. ¿Lo ve o no lo ve? Pero yo quiero mostrarle una historia rápida. Porque la desesperación, la trampa en la que te hace caer la desesperación, arruina todo lo maravilloso que Dios quiere hacer para contigo. Todo lo arruina, todo lo arruina. Voy a seguir leyendo de Abraham. Mira conmigo Génesis capítulo 16. Voy a ver si puedo contar esto rápido. Una historia larga, pero voy a intentar reducirla a lo máximo. Y he intentado coger las 2, 3 cositas más fundamentales. Si me expliqué hasta aquí, creo que va a ser fácil entender este planteamiento, porque aquí les voy a decir el tema de la trampa. Abraham tenía ya 10 años de vivir en Canaán. ¿Recuerdan que Dios dijo que lo iba a llevar a la tierra de Canaán? Ya tenía 10 años de haber estado ahí. Vio el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero mira esto, lea conmigo. Y su esposa Sarai aún no había podido tener hijos. El pozo de la desesperación. No podía tener hijos. Pero como ella tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar, le propuso a su esposo, mira qué propuesta. Abraham, como Dios no me deja tener hijos, acuéstate con mi esclava y ten relaciones con ella. Según nuestras costumbres, cuando ella tenga un hijo, ese niño será mío. Porque ella es mi esclava, me pertenece. Y mira a Abraham, muy triste, le dijo, estoy de acuerdo. Dice ahí que estuvo de acuerdo el tipo. Abraham estuvo de acuerdo. Entonces Sarai tomó a su esclava y se la entregó a nada más y a nada menos que a su marido. Y no me voy a meter por este tema porque puede ser que me meta en terreno rojo, en terreno apache. Pero yo les quiero decir algo. Señores, la espera duele. Ojo acá, la espera duele. Pero la desesperación o la precipitación destruye. Y yo hoy he venido a hacerte una invitación porque tú tienes que elegir. Tienes que elegir el dolor de la espera o el dolor de la destrucción. Está en tus manos. Sara propone una solución que culturalmente era aceptable, pero espiritualmente incorrecta. Que algo sea aceptado no significa que sea correcto. Que algo sea común no significa que es lo que tiene que hacer un hombre o una mujer de Dios. Que algo no sea mal visto no significa que es el camino por el cual vas a ver el cumplimiento de la promesa de Dios para tu vida. Y en el mundo en el que vivimos hoy, hay que ser verdaderos artistas de la fe para aprender a discernir y a distinguir las cosas que están incorrectas que todo el mundo hace, pero que yo, porque entiendo la bendición de Dios que está sobre mi vida, señores, no las voy a hacer. El mundo vive en promiscuidad, el mundo vive en adulterio, el mundo vive en fornicación, el mundo vive mintiendo, el mundo vive fingiendo. Pero yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios, debería ser el pensamiento. Yo no voy a hacer lo que todo el mundo hace. Hoy tú dices, me voy a casar por todo lo alto, y aparecen 400 que dicen, ¿y para qué? Para divorciarte en unos años, mejor ahórrate esa plata y sigue disfrutando, y así el día que te
que te canse, entonces te degaritas con el siguiente o la siguiente que aparezca. Pero cuando se levanta alguien con temor de Dios en el corazón, dice: aunque el mundo está celebrando el pecado, yo me voy a mantener esperando en Cristo Jesús, que es mi Señor y mi Salvador. No me voy a corromper. No me voy a corromper. Pero tenemos que aprender, señores. Entonces ella lo que le dice es: acuéstate con mi esclava. Y Abraham dice: sin problema, como usted diga, madame. Entonces vemos algo aquí que creo que es delicadamente profundo. La desesperación siempre te va a proponer una alternativa razonable, pero fuera del diseño de Dios para tu vida. No el diablo. La desesperación. Pero nadie se va a enterar. Si todo el mundo lo hace, vas a ser el único tonto, la única tonta. Ya me tengo que ir ya. Entonces, ¿quién propuso la solución? ¿El diablo? La desesperación. O sea, lo que veo en esta historia es que Dios puede haber cumplido 100 promesas contigo y no saber tú esperar la número 101, te mete en graves problemas. Porque dice ahí que ya habían pasado 10 años de haber estado en la tierra que Dios les prometió que los iba a meter. Es decir, era como para ellos decir, era para como ella decir: mira, Dios nos metió en esta tierra después de haber perdido a tu papá allá en Harán. Nos enriqueció. ¿Cómo no me va a dar un hijo? Hola. ¿Yo estoy hablando bien o no? ¿Cómo no me va a dar un hijo? O sea, si te dio la vida, ¿tú me quieres explicar cómo dudas que te va a dar la comida? Mateo capítulo 6. Si te dio el cuerpo, ¿cómo tú vas a dudar que te va a dar el vestido? Ir y comprar un zapato, con mucho respeto, al chino, es una de las muestras más grandes de desconfianza de que tu Dios quiere lo mejor para ti. ¿Por qué? Porque sabiduría financiera dice que lo que compras barato hoy lo vas a tener que volver a comprar mañana. Pero tú sabes por qué hay gente, porque el que no lo tiene yo lo entiendo y no tengo nada en contra de los zapatos de los chinos, ¿de acuerdo? Ojo al dato. Sí, bueno. Ojo acá, pero ojo acá. El problema lo tiene el que se puede pagar el buen zapato y no lo hace. Me voy. ¿Para qué me meto en estas cosas? Claro. Por lo menos ahorra una vez en tu vida para ir a comerte una buena carne en un buen restaurante. Yo no estoy diciendo que vayas y seas derrochador y malgastador. Estoy hablando de sabiduría financiera. Es mejor decir, en vez de yo comprarme el zapato de 30 hoy, voy a aguantar con este un poquito más y voy a ahorrar los 30 por los próximos 3 meses y me voy a comprar uno de 90. Que por lo menos voy a tener la batalla de tener que tirarlo un año después, o 2, o 3, o 10 años. Hay zapatos que te duran 20 años que hay que tirarlos. Ahí el problema sería lo contrario. Ya tienes 20 años con ese zapato. Ay, pastor, pero mira qué bonito cómo está. Es que yo lo cuido. Porque hay gente que cuidan sus zapatos. Cierro ese paréntesis y un día de esto voy a hablar de eso también. Pero lo que quiero decir es, si estoy en la tierra que Dios me prometió hace 10 años, ¿por qué me voy a poner a dudar de que Él va a terminar de cumplir lo que Él prometió que iba a hacer
con mi vida. Si Dios ya cumplió una, ¿por qué voy a permitirme dudar de que también me va a dar todo lo necesario? Si Dios ya cumplió una estación en mi vida, ¿por qué voy a permitir que la desesperación me lleve a tomar caminos como este, que no están mal vistos, que no están condenados, pero que van a destruir el propósito de Dios para con tu vida? Lo van a destruir. Pero estableciendo la parte final es, no era adulterio en este tiempo según la costumbre. No era ilegal. No era escandaloso socialmente. Pero no era la promesa de Dios. En el capítulo 16, verso 4 y verso 5, mira lo que dice. Abraham se acostó con Agar y ella quedó como embarazada, lo normal. Ya tú sabes, el hombre, gloria a Dios. Cuando Agar se dio cuenta de que iba a tener un hijo, mira las consecuencias de la destrucción donde afloran solo en el darse cuenta de que ya iba a tener un hijo. Comenzó a despreciar a Sarai. Entonces Sarai le reclamó a Abraham, le reclamó. Esto es un problema matrimonial de 15 días por lo menos. O sea, tú fuiste la que me diste la idea de acostarme con tu esclava y ahora me quieres echar la culpa a mí de que ella no quiere saber de ti, tu abuela. ¿Y qué culpa tengo yo? Si fuera dominicano seguro que ese sería el problema. Y a mí, tú que me estás hablando, ¿no fuiste tú la que dijiste? Yo lo único que estoy haciendo, si no te hago caso, malo. Y si te hago caso, también soy culpable. No, váyase de ahí entonces. Rueda. No, esas palabras son muy de barrio. Rueda durísimo, dicen allá. No, de verdad. Fíjate. Agar. Dice, entonces Sarai le reclama a Abraham. Dice, tú tienes la culpa. Como que si él le dijo, mira, ahora tú tienes que ir y odiar a mi mujer. ¿Oíste? No le hagas caso. Tú tienes ahora que tratarla mal. Tú tienes la culpa. Léala conmigo. De que Agar me trate con desprecio. Y ahí dice, recuerda que fui yo quien te la entregó. Claro, y yo estoy diciendo que no. Eres tú la que me metiste en ese rollo. Yo solo te amaba a ti, tenía ojos para ti, no quería acostarme con ninguna otra mujer. Yo creo que voy a tener que hacer una segunda parte de esta prédica. Entonces dice, ahora resulta que como está embarazada se siente superior a mí. Por eso, Dios habrá de castigarte. Hola. ¿Le parece lógico? ¿Quién tomó la decisión? ¿El diablo? ¿Quién? La desesperación. ¿Quién tomó la decisión? Y la desesperación va a destruir el propósito de Dios para contigo. Ese bello propósito que Dios tiene para con tu vida lo va a destruir la desesperación. Y yo creo haber escuchado al Espíritu Santo hablarme de que es urgente hacer un stop en nuestras vidas y cambiar algunas decisiones o algunos cursos que hemos tomado en nuestras vidas por decisiones que nosotros mismos tomamos desde la desesperación. Esperar duele. Yo no le estoy diciendo aquí a nadie que esperar no duele. Esperar duele. Sí, esperar duele. Duele y duele mucho. Pero la desesperación destruye. Mientras hay dolor, hay esperanza. El problema es que cuando hay destrucción, ¿qué esperanza queda? Hola. La desesperación, ¿qué generó? Una cadena de dolor familiar. Desprecio, conflicto, acusaciones, maltrato, huida, terminó huyendo, terminó yéndose. Lea la historia, es que es larga, pero provocó un montón de cosas. Y yo pienso que nunca fue el plan de Dios
Como nunca ha sido el plan de Dios la condición de vida en la que estás. No es el plan de Dios. El problema es que toda intervención humana en el intento de ayudar a Dios siempre va a producir destrucción. Siempre. No ayudes a Dios. Quiero cerrarlo. No ayudes a Dios. Por tarde que te parezca, no ayudes a Dios. Por duro que parezca, no lo ayudes. Porque toda intervención humana siempre va a terminar destruyendo ese propósito maravilloso que Dios tiene para ti. Y yo quiero decirle a alguien, y esto creo que deberíamos abrazarlo: Dios no necesita asistentes para cumplir la promesa que ha hecho y ha puesto sobre tu vida. No lo necesita. Dios no necesita asistentes. Hola. Dios no necesita asistentes. Dios no lo necesita. Porque las mayores tragedias, señores, en nuestras vidas no vienen por la falta de una promesa. Vienen por no saber esperar esa promesa que Dios te ha dado. La desesperación nos lleva a tener relaciones incorrectas, a tomar decisiones incorrectas y muchas veces a hacer las cosas forzadas. Y la promesa de Dios puede tardar, pero nunca será demasiado tarde para alguien que sabe esperar. Nunca. Ahora le tengo una última buena noticia. No sé si la quieres recibir y oramos. ¿Cómo era la bendición que Dios le dio a Abraham? Te voy a bendecir. Te voy a hacer famoso. ¿Y serás qué? De bendición para otros. Y yo te hice una pregunta, ¿verdad? ¿A quién le encantaría tener esa bendición sobre sí? ¿Qué dirías si lees conmigo este pasaje? Mira este pasaje conmigo, Gálatas capítulo 3, verso 14. Léelo conmigo, vamos a ver qué dice. No, ese es Génesis 12, ellos no lo han puesto todavía. Ahora. No, pero léalo fuerte, vamos. Ok. ¿Tú sabes lo que está diciendo ahí? Que en Cristo Jesús, por medio del derramamiento del Espíritu Santo, la bendición de Abraham también está sobre ti. No. ¿Tú ves por qué uno grita a veces? Porque si grito, entonces grita conmigo. No, pero esta verdad yo quiero que se la lleve en esta calma. Señores, lo que el texto está diciendo y lo que el texto quiere enseñar es que la bendición de Abraham, la misma bendición de Abraham, está sobre ti por medio del Espíritu Santo en Cristo Jesús. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Es el deseo de Dios bendecirte. Es el deseo de Dios hacerte famoso. Pero también es el deseo de Dios que seas el José de unos presos en la cárcel. Que seas el José de un Potifar. Que seas la bendición de Él para otros. Eres ese José, eres ese Abraham que cargas la bendición de Dios. Yo soy bendición. Dios dijo que me va a prosperar y yo voy a ser de bendición para otros. Si tú eres de bendición para otros, es porque ya la bendición ha cubierto todas tus necesidades. Pero vengo a decirle a alguien, tienes que aprender a darle
darle valor a la bendición de Dios, no importando que te encuentres en el pozo de la desesperación. Ahí pacientemente yo voy a esperar en Dios. Y él terminó diciendo más. El salmista dijo: Dios me dio un canto nuevo. Y con esto quiero cerrar profetizando sobre alguien. Si le das la oportunidad, la importancia a la bendición de Dios, prepárate, porque en estos próximos días Dios te va a dar un cántico nuevo para entonar, un himno de alabanza a Dios, y muchos verán lo que Dios ha hecho contigo y se quedarán asombrados. No, yo pensé que usted lo iba a celebrar. Te estoy diciendo, el que hoy te critica, mañana te va a mirar asombrado. El que hoy te cerró las puertas, mañana va a querer que te sientes en su mesa. El que hoy te dio una patada, mañana se va a sorprender de lo que Dios ha estado. Pastor, me están criticando. Take it easy, baby. Mañana se van a sorprender.